Hermanos, vamos a entrar a la palabra de Dios. Acompáñame a Éxodo 8, Éxodo capítulo 8, versículos del 20 hasta el 32. Éxodo capítulo 8, versículos del 20 hasta el 32. Voy a tomar la lectura. ¿Me sigues con tu vista? Oramos y comenzamos. Dice así la palabra de Dios. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río. Y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en el cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de estas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad a ofrecer sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá. Dijo Faraón: yo dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Oremos. Dios y Padre, nos ponemos en tus manos en esta hora. Gracias por permitirnos continuar con las predicaciones en este maravilloso libro del Éxodo. Señor, te pido que tú nos sigas hablando, nos sigas enseñando, sigas cambiando nuestros corazones, Señor. Y sobre todo, Padre, que tú sigas rompiendo la dureza, Señor, de nuestro corazón conforme tu palabra va entrando a él, Señor. Guíanos en esta hora, ayúdanos a comprender, danos oídos atentos, ojos despiertos, Señor, para poder escucharte y así atender tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Muy bien. Y en este pasaje, del 8:20 al 32, titulamos el sermón como verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores. Y yo quiero comenzar con una definición acerca de qué es la adoración. Y voy a citar a un pastor muy conocido que en su libro de teología sistemática define la adoración y dice así. Dice: la adoración consiste en atribuirle a Dios la honra que se le debe, declarar su gloria en palabras de alabanza y mediante actos de obediencia. La verdadera adoración incluye necesariamente la exaltación de Jesucristo, a quien el Padre ha exaltado al proporcionarle un nombre sobre todo nombre. Los redimidos alabarán su nombre por toda la eternidad. Por tanto, su pueblo, que es la iglesia, es la única esfera que exalta el nombre de Cristo de forma verdadera y genuina. Entonces, esta definición, que me parece
completa, también nos permite preguntarnos si nosotros somos verdaderos adoradores, ¿verdad? Hay puntos interesantes en esto que dice que la adoración es atribuirle a Dios la honra, es declarar su gloria en alabanza. No solo cantamos y estamos adorando, sino que también al adorar estamos también nosotros obedeciendo. Más bien, al obedecer a Dios estamos adorando a Dios. Dice que incluye también la exaltación de Jesucristo. Cuando adoramos, nosotros estamos exaltando a Jesucristo, a quien el Padre lo ha exaltado, al proporcionarle un nombre, sobre todo nombre, ¿no? ¿Y quiénes son aquellos que adoran? Son aquellos que son redimidos, aquellos que alabarán su nombre por la eternidad. Es su pueblo, que es la iglesia, que es la única esfera que exalta el nombre de Cristo de forma verdadera. Y resultan muchas preguntas. ¿Soy un verdadero adorador? ¿Estoy siendo parte de esta esfera única que exalta el nombre de Cristo? ¿Estoy adorando a Dios en alabanza, pero también en obediencia? Entonces, estas son las preguntas iniciales que el pasaje que vamos a estudiar pretende mostrarnos una falsa adoración, porque estamos viendo aquí a Faraón que una vez más Moisés y Aarón solicitan el poder salir para adorar a Dios, para ofrecer sacrificios, ¿no?, de 3 días. Y Faraón quiere poner sus condiciones, ¿verdad?, para que ellos adoraran a Dios. Y dice Faraón, ¿por qué no mejor no adoran en esta tierra? ¿No? Y dice Moisés, eso es abominable, ¿no? Eso no es posible, ¿no? Y es por eso que manda esta 4ª plaga al Señor, ¿no? Entonces nos va a permitir poder reflexionar cada uno de nosotros si nuestra adoración es verdadera, si no estamos tratando de conciliar el pecado, no estamos tratando de conciliar cosas que no son de la voluntad de Dios para adorar verdaderamente a Dios. Este pasaje también nos confronta, nos permite examinarnos ante esta pregunta. Obviamente no intenta este sermón, no intenta desanimarnos por cuanto parezcamos no verdaderos adoradores, sino más bien pretendemos que Dios en su palabra, que seamos animados para que en la medida que su palabra nos nutra, Cristo crezca en nosotros, podamos nosotros adorar correctamente, podamos adorar y alabar a nuestro Dios de labios, sí, pero también en obediencia hacia Él. Entonces vamos a entrar en contexto. Moisés se ha presentado ante Faraón, ya se ha presentado bastantes veces, ¿no?, de acuerdo a estas plagas. Él solicita, guiado por Dios, solicita la salida del pueblo de Egipto, ¿no? Esta solicitud es ¿para qué? Para ofrecer sacrificios, para servirle a Dios en el desierto. Sin embargo, tras estas visitas donde Dios ha mostrado su poder, ¿no?, porque ha permitido estas plagas, pero también las ha retirado. Entonces, él se ha mostrado a Faraón, a todo Egipto, se ha mostrado como el único Dios sabio, verdadero, el único Dios poderoso, pero aún así Faraón se ha negado, y al final de cada plaga vemos que Faraón endurece su corazón y no los deja salir. Así que Dios va a sacar, como le ha dicho a Moisés, él va a sacar a su pueblo a mano fuerte, ¿verdad?, a mano dura. Y es allí cuando vemos esta serie de plagas en donde recordamos que el propósito de estas plagas era que primeramente que Jehová fuese conocido, ¿no?, en su poder, en su eternidad, en todo, pero también también Dios quiere mostrar en esta plaga que Él es el único Dios ante estos dioses falsos, ¿no? Él quiere derribar los dioses falsos de Egipto que ellos veneraban, ¿no? Primeramente, Él manda la plaga de sangre para derribar al dios Nilo,
Ellos consideraban al río como un dios, ¿no? Por cuanto él se convierte en las aguas del río Nilo en sangre, derriba a otra diosa que es Heket, esta diosa tenía cara de rana, ¿no? En esta plaga de las ranas, la diosa de la fertilidad, y era el símbolo de la resurrección, por cuanto manda este tipo de plaga, y luego va a impedir, en la tercera plaga, va a impedir todo sacrificio animal y presencia a sus dioses, por cuanto manda la plaga de los piojos, ¿no? Esta plaga de los piojos lo hace sí a las personas, pero también a los animales, para que los sacerdotes egipcios no ofrecieran sacrificios a sus dioses, pero que también ellos, como eran muy limpios al presentarse a sus dioses, no se presentaran en adoración a ellos. Entonces, los hechiceros, ¿te acuerdan? Más allá de ayudar, empeoraban las cosas, ¿verdad? Así que hasta ahorita ellos no tuvieron excusa, ¿no? Hasta la plaga de las ranas, los hechiceros se van a dar cuenta que no pueden revertir las cosas, que no son suficientemente fuertes o poderosos para ayudar, ¿verdad?, a Egipto. Por tanto, al final de la plaga de los piojos, ellos dicen, ¿sabes qué, Faraón? Dedo de Dios es este. O sea, no hay nada que podamos hacer. Ellos, los mismos hechiceros, reconocen el poderío de Dios, sin embargo, no se allegan a Dios, ¿verdad?, sino endurecen su corazón aún. Entonces, vamos a ver en este pasaje la plaga de las moscas, donde se va a abordar este tema de la adoración. Entonces vamos a entrar al versículo 20, y dice el 20, dice así: Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, he aquí él sale al río, y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Misma instrucción, ya el Señor le ha dicho le ha dado 3 veces esta instrucción a Moisés. Es la tercera vez en Éxodo 4:23. Se repite también esta frase, para que me sirva. En 4:23 dice, para que me sirva. En 8:1, para que me sirva. Y aunque los israelitas reconocían a Dios y claro que le adoraban, pero no podían ser libres de adorar a Dios como tal, ¿no? Porque todavía estaban bajo el yugo de Egipto, entonces la intención de salir era para adorar, para que le sirvieran. Entonces, no podían hacerlo de una manera libre. Y Dios había escogido a este pueblo, lo había cuidado, ayudado, lo había hasta ahora bendecido, ¿no? Por esta misma razón, que Dios recibiera adoración de parte de ellos, ¿no? Que su pueblo le sirviera. O sea, Dios no iba a ser adorado de una manera libre, de una manera correcta, mientras ellos vivieran bajo el yugo de Egipto, ¿verdad? Mientras vivieran bajo el yugo de esta civilización que se allegaba a dioses falsos, ¿no? Por eso quebrantar de dioses falsos de Dios. O sea, por eso Dios está mandando estas plagas para derribar sus ídolos y entonces saliera el pueblo y el pueblo fuera libre de adorar correctamente a Jehová. Y aquí se nos permite ver la necesidad de cada hombre de adorar y de ser libres para hacerlo a nuestro Dios. Cuando nosotros adoramos de una manera libre, de una manera correcta, de una manera verdadera, es porque nos hemos despojado de todo pecado, nos hemos quitado todo el peso del pecado que nos acechaba. Cada uno de nosotros necesitamos esa libertad de adorar a Dios, como libertados de la esclavitud del pecado, libertados de la adoración a otros dioses que no convenían, ¿verdad? Para ser entonces verdaderos adoradores, Dios busca, ¿verdad?, que Dios busca a estos adoradores que lo hagan ¿en qué? En espíritu y en verdad, ¿verdad? Que Dios busca en nosotros como sus hijos que le adoremos de una manera correcta, libre, sin el peso del pecado. Romanos 6:22 nos dice, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Dice Pablo, ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Vean, aquí Pablo está diciendo, ahora ustedes ya
en Cristo, por la fe, en el arrepentimiento, ustedes quedaron libres del poder del pecado. Y se han hecho esclavos ahora de Dios. Dice, por consecuencia, dice, ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Dice R.C. Sproul, dice, todos somos esclavos de algo o de alguien. Todos somos esclavos de algo o de alguien. ¿De quién eres esclavo? Dice Romanos aquí que tú eres esclavo de algo, ¿no? O esclavo del pecado o esclavo de Dios. ¿De quién tú eres esclavo? ¿Quién dirige tu caminar? ¿No? ¿Quién es tu amo? Y es lo que está pasando aquí. El amo y señor de los egipcios eran sus dioses. Y Dios está tratando de decirles, ¿sabe qué? Tus dioses no sirven para nada. No pueden revertir la situación. Y Dios está diciéndoles, yo soy el único Dios. Le está dando la oportunidad del arrepentimiento. Es más adelante va a decir, voy a quitar esta plaga mañana con tal de que haya una reconciliación entre Egipto y Israel. Pero no quisieron, ¿no? Entonces, Moisés se presenta, primero recibe la instrucción de Dios de que se presentara ante Faraón. Y aquí sucede, dice, porque si no dejas ir a mi pueblo, en el 21, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pecado y sobre tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra de donde ellos estén, ¿no? Esta clase de moscas, en el hebreo realmente no existe, pero esta expresión tiene que ver con una mezcla o con varias especies de insectos voladores. Entonces, algunos asocian esta plaga con escarabajos. Si has visto la película de la momia, has visto estos como escarabajos negros que caminaban. Pudo ser muy probable que fueran este tipo de animales, estos escarabajos, ¿no? Que de hecho este animal, ellos lo consideraban, los egipcios, como un animal sagrado, ¿no? El escarabajo. Y estos escarabajos se alimentaban de popó, o sea, de estiércol. Lo que hacían estos escarabajos era rodar el estiércol hasta juntar lo necesario y comerse el estiércol. Imagínense cómo la situación de Egipto, ¿no? Que adoraba a un dios con cara de escarabajo que comía estiércol, ¿no? Vean hasta ahí cómo la situación en su corazón de estos hombres. Entonces, estos escarabajos se reproducían poniendo sus larvas en animales muertos, ¿no? Este dios escarabajo era asociado o era nombrado Kepri, el dios con cabeza de escarabajo, que pensaban que este dios hacía rodar el sol por el espacio y era el símbolo del renacimiento de la muerte, ¿no? Entonces, este animal era muy destructivo, era un animal mortal, ¿no? Tenía mandíbulas capaces de aserrar la madera, o sea, podía comer madera este animal, y Dios manda esta plaga de escarabajos, ¿no? Una plaga aún más severa que la anterior, ¿no? Kepri, este dios con cara de escarabajo, probó ser incapaz de controlar esta plaga, ¿no? Esta plaga de insectos perjudiciales que se abrían camino destruyendo las casas de los egipcios. Y Dios está diciendo, ¿dónde está? ¿Dónde está tu Dios Kepri? Le está diciendo a Egipto, ¿dónde está este Dios Kepri que tanto adoras? ¿Dónde está tu Dios Kepri que tanto te destruye? Y mientras estaba esta plaga, ellos se iban comiendo sus casas, ¿no? Sus casas hechas de madera, y fue muy difícil para los egipcios en este momento. Entonces, de aquí podemos extraer algo interesante, ¿no? Ningún ídolo merece tiempo, dedicación, disposición, adoración, obediencia, si no controla lo que dice ser. Ningún ídolo merece tiempo, dedicación, disponibilidad, adoración, obediencia, si no controla
lo que dice ser. ¿Cómo podemos adorar algo que no controla lo que dice ser? ¿Verdad? Es lo que está diciendo Dios aquí. ¿Cómo pueden adorar a este Dios con cara de escarabajo si no controla a su misma imagen, ¿no? Si no lo puede controlar. Entonces, por eso cada uno de nosotros debemos preguntarnos qué estamos adorando, que no es Dios. Cada uno de nosotros debemos preguntarnos qué estoy adorando, que no es Dios. ¿A quién le estoy dando más tiempo, más dedicación, más adoración? ¿A quién estoy obedeciendo más? Tanto que no puede controlar lo que dice ser, ¿no? Ejemplo, el alcohol, ¿verdad? El alcohol no puede controlar lo que dice ser, ¿no? Porque te echas unos tragos y te descontrolas. Y a veces tomamos al alcohol como un dios, porque no lo podemos dejar, porque le dedicamos tiempo, le dedicamos dinero al alcohol. O sea, no tenemos dinero para otras cosas, pero sí para poner otra ronda, ¿verdad? Decíamos así, yo pongo otra ronda, ¿no? Entonces, por eso es que aquí Dios está tratando de decirle a los egipcios: yo soy el único Dios que puede satisfacer, el único Dios que puede controlar todas las cosas. Él está derribando este tipo de ídolos, ¿no? ¿Qué estamos adorando más que no es Dios? El mismo trabajo, ¿verdad? El mismo trabajo no puede controlar que tú tengas trabajo. ¿Por qué? Porque puede haber un recorte de personal. El mismo dinero no puede controlar tu vida, ¿verdad? Porque puede haber una devaluación, puede que salga una situación difícil en que tengas que sacar tu dinero para poder gastarlo. Alguna droga, tampoco. El éxito, tampoco, ¿no? Nada de esto, nada de estas cosas merece ser adorado, porque más allá de controlar, busca destruir. Todos aquellos ídolos que no es Dios buscan destruir tu vida, buscan descontrolarte, buscan desestabilizar tu vida. Por eso es que hay tantos dioses, ¿verdad? Para cada afán del hombre, ¿no? Porque el hombre natural siempre ha necesitado adorar algo que les beneficie en específico. Y nuestro Dios no se presenta como un tipo de Dios, Él se presenta como el único Dios quien controla todas las cosas, quien controla la historia, el único Dios soberano que es capaz de crear vida, dar nuevos corazones, traer esperanza, traer gozo, traer paz, traer descanso. ¿Recuerdas cómo se le presenta a Moisés? Yo soy el que soy. Esta expresión es: yo controlo toda la historia, yo controlo todas las cosas, ¿no? Este yo soy el que soy implica el control absoluto de todas las cosas. Por eso nada es comparable con nuestro Dios, nada se le puede comparar. No hay otro como el Señor, quien merece ser adorado y exaltado. Y como no hay otro como el Señor que pueda revertir las cosas, que pueda controlar las cosas, eso nos habla entonces de que el Señor es el único ser que merece la gloria y la honra. Y llama la atención lo que dicen los siguientes versículos. Versículo 22. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en el cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Aquí vemos algo interesante de parte de Dios. Dios enviaría esta plaga a todo Egipto, menos a un lugar, a Gosén. Esta ciudad de Gosén era una ciudad al norte, en donde vivía la mayor parte de Israel. Es decir, aquí Dios está haciendo una distinción, está cuidando de su pueblo, de manera que esta zona no fuese afectado por los escarabajos. Vemos aquí el cuidado de Dios, ¿verdad? Dios está mostrando su gracia, su cuidado, pero también le está mostrando a Egipto cómo Dios puede obrar en corazones que son verdaderos adoradores. Como para que los egipcios dijeran: ¿cómo allá no llegó la plaga? ¿Verdad? Para que ellos vieran la misericordia de Dios, vieran el cuidado de Dios. Pero en ello también la manera en que Egipto pudiese ver quién era Jehová en medio del caos, en medio de la tierra. En pocas palabras, Dios le está diciendo a Egipto: si te arrepientes y dejaras a tus dioses, podrás ser partícipe de esa bendición, de cuidado.
esa bendición de misericordia y esa bendición de la necesidad de adorarme a mí como el único Dios. Por eso fíjate lo que dice el 23, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Como el si te arrepientes a Egipto, dice entonces, si tú realmente me sigues, dice, yo pondré redención entre el pueblo y el tuyo, y mañana será esta señal. O sea, Dios les da un día para ejercer su misericordia, su redención, por cuanto dice mañana, y esa palabra mañana nos da a nosotros una esperanza, ¿verdad? Es un mañana que está latente hoy en nuestros días. Es un mañana de advertencia, un mañana en este sentido de que un día mañana va a ser el juicio. Y el que podamos reflexionar si aún estamos adorando a un Dios falso, si estamos viviendo en pecado, en idolatría, si nos estamos resistiendo a Dios en el hoy. No ignores hoy esa misericordia de Dios que nos da, porque no sabemos si mañana, ¿verdad?, será el juicio final. ¿No se registra en estos momentos la respuesta de Faraón? Pero es claro que no atendió. O sea, Dios le está diciendo, pues yo quiero poner redención entre tu pueblo y el mío, ¿verdad? Esa se va a ser la señal, si dejas salir a mi pueblo y que me adore. Pero no se muestra la respuesta de Faraón, al contrario se muestra la consecuencia. En el 24 dice, Jehová lo hizo así. Vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ella. Sus dioses falsos no ayudaron a revertir la plaga de los escarabajos. Los hechiceros tampoco ellos pudieron adorar a sus mismos dioses. Hermanos, cuando sea el juicio final, nada va a poder revertir lo molesto que será. Va a ser molestísimo ese juicio final. Si no te arrepientes, si no confías en Jesús como tu Salvador, va a ser muy molesto y no habrá vuelta atrás en el juicio. Faraón sugirió, al ver que era molesto esta plaga, pues obviamente Faraón ahora sí responde, ¿no? Primero, pues al no ver la plaga, dice, no me interesa Dios, ¿no? Y voy a responder a esto. Pero al ver la plaga, que era molestísima esta plaga, entonces ahora sí, Faraón se levanta y llama a Moisés. Fíjate en el 25. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón. Y así nos pasa, mientras estamos tranquilos, mientras no nos pasa nada, no importa lo que Dios dice, ¿verdad? Y no hacemos su voluntad. Que va a haber un juicio, sí, está bien que haya un juicio, yo no creo en eso. Pero cuando veamos que el juicio está cercano, ahí sí vamos a querer levantarnos, ¿verdad? Es lo que pasa con Faraón. Dice, y dijo, andad, ofrecer sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Faraón hace una sugerencia y le dice, bueno, ok, vayan a hacer sacrificios, pero háganlo aquí, en Egipto. O sea, su idea era seguir, sí, pero que el pueblo siguiera permaneciendo esclavo, pero al mismo tiempo adorando a su Dios, ¿no? Pero obviamente eso iba a ser imposible porque Dios ya había determinado cómo y dónde debía hacer la adoración a él, ¿no? Es decir, Faraón no iba a determinar la adoración. Quien iba a determinar cómo adorar, en dónde adorar, era Dios mismo, ¿no? Entonces, Dios ya había determinado eso. Y por eso en el 26 Moisés responde y dice Moisés, no conviene que hagamos así. Como diciendo, a ver, Faraón, tú no pones las reglas, ¿verdad? Dice, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? ¿No? Moisés simplemente dice, no conviene así, es decir, de esa manera no ha dicho Dios, porque de hacerte caso sería una abominación y habría una revuelta entre los dos pueblos, habría una revuelta social, ¿no? Nos apedrearían si están viendo que nosotros adoramos a Jehová.
¿no? Porque ellos están tan arraigados a sus ídolos que no nos permitirían. Y Moisés de cierta manera le está diciendo, recuerda que también nosotros somos más que ustedes. Recuerden que Israel estaba más en número que Egipto, entonces iba a traer muchos problemas. Y entonces Moisés recalca y le recuerda que la adoración debía ser a la manera de Dios. Fíjate el 27, dice, camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Me encanta lo que dice al final, como Él nos dirá, como Él nos dirá. Como diciendo, Faraón, no es como tú quieres, la adoración no es como tú quieres, no es como tú la deseas, es como Dios quiere. La adoración, hermanos, no es como tú la entiendes, no es a tu perspectiva, no es como a ti se te ocurre, es como Dios dice que se haga. La adoración, y la adoración es en espíritu y en verdad, ¿verdad? Ahorita vamos a citar el texto, ¿no? Porque dice, vamos a citarlo, Juan 4, 20 al 23. Ya lo sabemos, pero vamos a ir al texto. Recuerden que el contexto, ¿verdad? Es Jesús con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana quiere darle una lección a Jesús de cómo se debe adorar, en dónde se debe adorar. Le quiere dar como una clase de historia, ¿no? A Jesús de sus antepasados. Y Jesús le dice la mujer, dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Me gusta mucho esto porque la intención del Señor de sacar a su pueblo, sí era para cumplir la promesa a Abraham, pero parte de ese deseo era para que le adoraran a Él, ¿no? Para que ofrecieran sacrificios a Él, ¿no? Y vemos aquí que la adoración es en verdad, es en espíritu. Significa que no, ¿qué significa que sea en espíritu y que sea en verdad? Que no debe ser en la carne y que no debe ser en mentira, ¿verdad? Muy sencillo, ¿no? La adoración es en espíritu y en verdad. Significa que no es en la carne, que no es en mentira, que no es bajo nuestra perspectiva, que no es bajo tus fuerzas ni en tus razonamientos. La adoración es en la verdad de Dios, en lo que Él ha dicho en su palabra. Significa que está sujeta a lo que la palabra dice. La adoración está sujeta a lo que la palabra dice. Si tú vas a adorar a Dios, es porque la palabra de Dios te ha dicho cómo hacerlo a Él, cómo presentarte a Él. No es como a ti se te ocurre, es conforme lo que Dios ha dicho. La adoración no es compatible con la mentira, no es compatible con el pecado, con la abominación. No podemos mezclar pecado y adoración, ¿no? Que es lo que quería Faraón, ¿verdad? Pues aquí nosotros adoramos a nuestros dioses y ustedes adoren también a Dios, no pasa nada, ¿no? Esa no era la intención de la adoración, por eso Dios los quiere sacar, para que ellos fueran libres para adorar exclusivamente a Dios. Entonces, hermanos, no hay verdadera adoración cuando queremos conciliar mentira, cuando queremos conciliar pecado con Dios. Es imposible adorar en espíritu y en verdad si aún el pecado nos domina. Si no hemos entendido quién es el Señor. No hemos entendido el adorar a Dios. Si un día venimos a la iglesia y otro día te presentas a tus dioses, ¿verdad? Carnales. Si un día cantas himnos y otro día estás echándole bronca a tu jefe, ¿no? Por ejemplo. O si estás echándole bronca a tus compañeros, hablando mal de los demás, mintiéndole a tus padres, a tus maestros, a tus hijos. Eso no es la adoración. La adoración es cada momento de nuestra vida, agradarle a Dios en todo momento. No podemos combinar la mentira, no podemos combinar la abominación de lo que hacemos y lo que hacemos para con Dios. No podemos estar en Dios y estar en un momento viendo pornografía,
teniendo la mala cara a todos, transando a la gente, no abriendo nuestra Biblia. ¿Por qué? Porque tú no determinas la adoración a Dios. Es el Señor quien demanda que debe ser en espíritu. Es decir, que no debe ser en tu carne, sino que la adoración debe ser movida por lo que Dios hace en nosotros. Debe ser en verdad. Y Cristo es la verdad. Dijo Faraón en el 28, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Todavía Faraón dice, oren por mí. Faraón quiso conciliar la adoración a Dios y aprovecharse del poder de Dios por cuanto solicita oración, ¿verdad? Él sabía perfectamente de dónde venían las plagas, de quién había mandado las plagas, pero también quién había quitado esas plagas. El faraón nos permite ver aquí la falsa adoración a Dios. Sí, o sea, sí adoren a Dios, ¿no? Pero no se vayan tan lejos. Y además, pues, si van a ir, oren por mí, ¿no? Y eso es lo que pasa a veces con nuestra falsa adoración. Queremos conciliar lo que nosotros queremos o lo que nosotros pensamos con lo que dice Dios. O sea, sí Dios, sí, pero también yo quiero hacer esto. El faraón nos permite ver aquí su falsa adoración y así hay muchos, ¿verdad? Yo espero que no sea nuestro caso. Venir a Dios en calamidad, en necesidad, venir a Dios en enfermedad, venir a Dios en incertidumbre, y cuando las cosas mejoran, de inmediato vuelves a endurecer tu corazón, ¿verdad? Faraón estaba en calamidad, ¿verdad? Faraón estaba sufriendo por estas plagas, ¿no? Y ya, por favor, no vengan estas plagas, vayan, pero que sea como yo digo. Pero ya quiten estas plagas. Y cuando las cosas mejoraron, él volvía a endurecer su corazón. Por eso te digo, no, que no sea tu caso, porque así somos a veces, falsos adoradores, de que decimos, Señor, quítame esta enfermedad, dame trabajo, dame esto, y cuando las cosas mejoras, vuelves a endurecer tu corazón y te vuelves a alejar. Fíjate lo que dice el 29, y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal de que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificios a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés. Esto es importante porque no dijo conforme a la palabra de Faraón, ¿verdad? Sino conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Y aquí está el resultado de la falsa adoración. Ve el 32, más Faraón, ya que todo se tranquilizó, más Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. La falsa adoración a veces corrompe su propia palabra. Cuando están en calamidad es fácil hacerle promesas a Dios, ¿verdad? Es decir, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí te voy a servir, ahora sí voy a hacer esto. Y te animas un tiempo, pero cuando pasa esa calamidad, vuelves a endurecer tu corazón. Ese es un falso adorador. ¿Qué tipo de adorador eres? Vamos a terminar con Filipenses 2, del 1 al 11, y veamos aquí la esencia de nuestro Señor Jesucristo como este verdadero adorador al Padre, el cual el apóstol Pablo nos invita a tener el mismo sentir que él. Entonces Pablo viene exhortando a los filipenses a que se comporten conforme al Evangelio. Pablo está diciéndoles que sean uno, que se comporten como una unidad, que estén dispuestos a padecer por el Señor. Y entonces llega el 2:1 y dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu,
si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y aquí vienen dos exhortaciones de Pablo. Dice, no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese mismo sentir? Lo va a decir del 6 hasta el 11. Y aquí del 6 al 11 nos va a permitir ver cómo es un verdadero adorador. Y dice el 6, y el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Asimismo, tomando forma de siervo. ¿Te acuerdas por qué Dios quería sacar a Egipto? Para que ¿qué? Le sirviera, ¿verdad? Para que rindiera sacrificios a él. Dice aquí, tomando forma de siervo, es Cristo el siervo, dice, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En Éxodo 8 y Filipenses 2 vemos tres cosas importantes acerca de la adoración. Y con eso vamos a terminar. Primeramente, adorar es tomar la forma de siervo, es tomar la forma de esclavo de Dios, como le decía Romanos. Cuando tú adoras, debes tomar la forma de esclavo, la forma de siervo. Es decir, dejar de ser esclavo del pecado y adorar como esclavo de Dios. 2, adorar es humillarse a sí mismo. Cuando tú adoras, tú te estás humillando. Es decir, estás dejando que Dios derribe tus ídolos para hacer las cosas que te llevan a la santidad. Adorar es humillarte a ti mismo, para que Dios derribe tus ídolos y entonces tú puedas ser movido a las cosas que te llevan a la santidad. Eso es adorar. Adorar es buscar la obediencia hasta la muerte. No es adorar según tus términos, sino según los términos de Dios descritos en su palabra. Hermanos, adoremos a Dios en espíritu, mas no en la carne. Adoremos a Dios en la verdad, no en la mentira. Oremos. Padre glorioso, te damos gracias por este momento, gracias porque tú nos permites tener tu palabra delante de nosotros de una manera libre. Y tú nos enseñas a través de este pasaje, Señor, cómo debemos adorarte, Señor, de qué manera, cómo, cuándo, Señor. Y nos has dicho, Señor, que la adoración es tal cual tu Hijo Jesucristo se entregó por nosotros. Él tomó forma de siervo, Él se humilló a sí mismo y Él fue obediente hasta la muerte de cruz. Permítenos tener ese mismo sentir que Cristo tuvo en la adoración, el tomar forma de siervos tuyos, Señor. El que podamos humillarnos y que podamos en ti tirar nuestros ídolos que nos acechan, Señor, y buscar la obediencia hasta la muerte, Señor. Que no importa lo que pase, lo que esté a nuestro alrededor, sino adorarte en la obediencia. Pero ¿cómo vamos a obedecer, Señor, si no venimos a tu palabra? Así que te pido que nos des fortaleza, deseo de venir a tu palabra para que podamos adorarte bien, podamos entender cómo adorar, de qué manera hacerlo, Señor. Y tú danos fuerzas y permítenos ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Líbranos de una adoración falsa, una adoración que
en la que haga que nosotros queramos determinar cuándo oramos, cuándo no, cómo oramos y cuándo no. Una adoración falsa en el que solo queremos beneficios, en el que solo queremos que nos vaya bien, ¿no? Y que es una adoración pues que no llega a tu trono, Señor. Líbranos de eso y tú guíanos a la verdadera, Señor. Tuya es la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén.